Aleluya, aleluya. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que una vez más se darán cita con su hermano Edwin Montañez a través de su canal Palabra que Edifica. Palabra que edifica. Una vez más estamos aquí para compartir unas cortas palabras de las Sagradas Escrituras. Y hoy tengo con ustedes pues un tema muy interesante, pero antes de entrar en materia sobre lo que hoy quiero compartir con ustedes, una vez más quiero decirle que estas palabras que llevo siempre van con 0% de la intención de confrontar doctrina. Amén. Pero sí van con un 100% con el objetivo de educar y de enseñar al pueblo del Eterno. Amén. Al pueblo del Eterno. Así es que, amados hermanos, muy buenas tardes. Les reitero. Amén. Eretó, si es de tarde, ¿dónde está? Lailató, si es de noche, ¿dónde está? Y Boiketó, si es de día, ¿dónde está? Estos son los tres términos que se dan para las diferentes horas que aparecen durante el día. Amén. Y hoy quiero pues introducirme con ustedes haciendo una pregunta, y a raíz de esto voy a desarrollar lo que quiero enseñar en este día. ¿Era Yeshua fariseo? ¿Era Yeshua fariseo? ¿Saben algo, mis amados hermanos? Digo esto a manera de introducción. En una ocasión yo llegué a un acuerdo con un personaje, la cual me reservo su nombre. Hicimos una serie de acuerdos verbales, amén, no había nada firmado. Y dentro de estos acuerdos hubo un momento determinado que yo prontamente tuve que romper el acuerdo porque veía que este acuerdo solamente beneficiaba a esa otra persona. Y yo, producto de esto, de que veía que no tenía ningún resultado y no tenía ninguna ganancia, amén, que no me beneficiaba en nada, entonces yo decidí romper el acuerdo con esta persona. A raíz de yo romper el acuerdo, pues esta persona pues me dio el sobrenombre de fariseo. Me dio el sobrenombre de fariseo. Muchas personas empezaron a llamarme fariseo. Ya he quedado con el nombre de fariseo para algunos, porque yo al ver que me decían fariseo, yo no me sentía mal, al contrario, lo cogía como un sinónimo de orgullo. Pues ellos siguieron diciéndome fariseo, y algunas personas en la ciudad de Allentown pues me llaman fariseo. Y yo quiero leerle a ustedes un texto. Decía esto a manera de introducción en el Brit Hadashah, en el libro de Yohanan, en el libro de Juan, capítulo 3. Voy a considerar solamente 2 versículos. Y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él, si no está Hashem con él. Aleluya. Mira, mis amados hermanos, ¿quiénes eran los fariseos? Número 1, los fariseos fueron un grupo o un movimiento político-religioso. Era un movimiento político-religioso perteneciente al judaísmo. Un movimiento político-religioso perteneciente al judaísmo. Surgieron entre los años 587 y 536 antes de Yeshua. Entonces saben que en los tiempos del templo y en los tiempos de Yeshua había muchos grupos religiosos, y les voy a enseñar pues los grupos más mencionados en aquel entonces. Estaban los celotes, que eran aquellos que eran como especie de un grupo revolucionario que querían derrocar el imperio romano a través
de las almas. Amén, a través de la guerra. Estos eran los celotes, entre lo cual algunos dicen que Judas pertenecía a ellos. Estaban también pues los esenios, entre lo cual pertenecía Juan el Bautista. Los esenios fueron aquellos que se fueron a vivir hacia una cueva llamada Qumran. Amén. Estaban los fariseos, que son los que yo acabo de mencionarlo, y estaban los saduceos. Y puedo señalarle un sinnúmero más de grupos religiosos que existían en los tiempos de Yeshua. Pero los más mencionados y lo que más se resaltan eran específicamente los saduceos y los fariseos. Amén. Eran considerados, el grupo de los fariseos, que es el grupo que me interesa en esta hora, eran considerados el grupo con mayor influencia dentro del judaísmo o dentro de la religión judía. Y los fariseos surgieron con el objetivo de salvaguardar y defender la Torá. Amén. Producto del helenismo. El helenismo era la cultura que en aquel entonces quería hacer que los judíos se volvieran pues a la idolatría, y era la cultura que en una ocasión el mismo Alejandro Magno quiso establecer y montar a través de la globalización. Amén. Y los judíos, estos judíos fariseos se levantan específicamente para eso, para salvaguardar, amén, la Torá, haciéndole así honor a lo que es su nombre hebreo. Porque fariseo viene del griego, pero su nombre hebreo es peruchín. Y los peruchín eran los separados, los que se separaron específicamente para guardar la Torá en los tiempos de la apostasía, en los tiempos de los conflictos. Amén, en los tiempos donde se quería obligar al judío que no practicara la circuncisión, que no practicara el Shabbat, que no practicara sus fiestas. Y así sucesivamente. Para conocer más de esta historia y esto que estoy diciéndole, tendríamos que remontarnos a los tiempos de los Antíoco Epifanes IV, y así sucesivamente, y irnos a los tiempos de los Macabeos. Si usted lee esto, se va al primer libro y al segundo libro de los Macabeos, usted va a poder tener una mejor noción de lo que yo le estoy queriendo decir. Por esto le decía que cuando a mí me dicen fariseo, pues yo no me pongo guapo, porque sé la raíz de dónde viene esto. Amén. ¿Quiénes fueron los fariseos? Desde luego, como sucede hoy, sucedía ayer también, en todo grupo religioso y en todo grupo existen aquellos que dicen que son, pero que no son. Existen lo que se llama los hipócritas. Entonces la gente cree que los fariseos eran todos hipócritas, y mucha gente cree que la palabra fariseo lo que significa es eso, hipócrita. No, pero estos fariseos, amén, que aparecen en las escrituras, en un inicio fueron los peruchín, los separados. Amén, lo que se encargaron de salvaguardar y proteger la escritura y todo lo que era el ritualismo del pueblo de Israel. Amén. Aleluya. Ahora, su creencia. ¿Cuál era la creencia de los fariseos? Creían en la interpretación y el estudio profundo de las escrituras. Creían en la interpretación y el estudio profundo de las escrituras. Entiéndase por escritura esto que le voy a decir. Torá, amén, la Torá, lo Neivim y lo Ketuvim, y la ley oral. Estas eran las escrituras en lo que los fariseos creían. Porque debemos de entender que el Brit Hadashah en los tiempos de los fariseos no
existían. El Nuevo Testamento en los tiempos del fariseísmo no existían. Entonces, mis amados hermanos, ¿en cuál escritura creían ellos? Le dije en la Torá, que significa instrucción, significa enseñanza, significa tiro al blanco. Los Neivim, ¿quién eran los Neivim? Eran los profetas, creían en los profetas, y los Ketubim, que eran los demás escritos. Por ejemplo, ahí tenemos los escritos históricos, como son los jueces, José, los reyes, los libros de los salmos, y así sucesivamente, más la Torá oral. En esto creían los fariseos. Amén. También creían en la resurrección de los muertos. También creían en la resurrección de los muertos. Creían en los ángeles. Y creían en los espíritus. Mis amados hermanos, si ustedes se van al capítulo 23 del libro de los Hechos, en su versículo 6 hasta el 8, allí se van a encontrar ustedes con todo lo que creían los fariseos. Amén. También creían en lo que se llama en el ritualismo establecido por el judaísmo, tales como el lavado de los pies, usar el talí, amén, usar el vino en la festividad de Pesa. Cuando nosotros analizamos el capítulo 12 del libro de Éxodo, nos vamos a dar cuenta que entre los elementos que el Eterno dijo que se debían, con lo cual se debían ingerir para celebrar la Pascua, que era el cordero, las hierbas amargas, etcétera, etcétera. Entonces se van a dar cuenta que el vino no estaba. Esa es una añadidura que luego entonces se le añade. El judaísmo coge y se lo añade para embellecer todavía más lo que era el mandamiento de celebrar Pesach. Amén. El talí, como yo le acabo de decir, eso viene de ello. El talí viene de ello. No le estoy hablando de los sisi, porque los sisi sí era un mandamiento. Ahora, el paño, el lienzo que ellos se ponen, con la cual se tapan la cara cuando dicen el Shema Israel, Adonai Eloheinu, y cuando van a hacer pues su chejarín, amén, sus oraciones, cuando van a hacer la midad, esas oraciones que ellos hacen, esto viene específicamente del judaísmo y el fariseísmo, diferente a los saduceos. Cuando usted analiza el capítulo 23 del libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que en una ocasión Pablo, el Rachaúl, tiene una confrontación, amén, tiene un problema. Y tanto los saduceos como los fariseos querían lincharlo porque pensaban que él estaba enseñando cosas contrarias a lo que es la Torá. Amén. Y que estaba enseñando de que no se debían de circuncidar, y que estaban enseñando que no debían de comer coche. Y se le levanta este problema a Pablo, y lo llevan ante el Sanedrín. Amén. Ante los 71 ancianos, para que le hicieran el juicio, para que lo indagaran. Cuando Pablo está en medio de esta situación y ve que su vida está en peligro de muerte, porque tanto los saduceos como los fariseos y todo ese grupo que existían en aquel entonces son como los grupos religiosos que existen en los días de hoy, mis amados hermanos. En todos los grupos han habido gente que dicen una cosa y hacen otra. En pocas palabras, gente hipócrita. Pero también en todos los grupos existen las personas que solamente se buscan entre ellos. Amén. Es decir, a veces yo me he encontrado con personas que me han dicho una realidad, una cruda realidad. Y yo digo, es verdad, no he tenido cómo defender esa realidad que me dice. Me dice, ustedes son, los religiosos son como los políticos, que se ayudan solamente entre ustedes mismos, se buscan entre ustedes mismos. Es decir, si tú eres católico, pues tú congenias solamente con el católico. Si tú eres evangélico, solamente
trata de congeniar con el evangélico. Si tú eres judío, pues tú solamente trata de congeniar con lo que es el judío. Y esto existía también en los tiempos de los fariseos, en los tiempos de los saduceos, en los tiempos de los celotes. Amén. En los tiempos de todas este grupo religioso que existía en los tiempos de Yeshua, así como han existido todo el tiempo los hipócritas. Cuando Pablo se da cuenta de esto, de que uno es fariseo, algunos eran fariseos y otros eran saduceos, porque lo que creían en los saduceos, lo que creían en los fariseos creían en la resurrección, en los espíritus, en los ángeles. Pero los saduceos eran literalistas, no creían en nada de esto. Y cuando Pablo se da cuenta de esto, él rápidamente identifica su creencia y dice: mire, yo soy fariseo de fariseo, es decir, yo soy hijo de fariseo, instruido por fariseo, sigo siendo fariseo. Es lo que Pablo está diciendo, capítulo 23, versículo 6 hasta el 8. Cuando los fariseos escuchan de esto, dicen: oye, este es de lo de nosotros, hay que defenderlo, hay que salvaguardarlo. Y así, usando esa astucia, Pablo se pudo salvar, porque pudo traer una sedición, pudo traer una división en ambos grupos, porque cada quien jalaba para su lado. Aleluya. Y es lo que nosotros vemos hoy, mis amados hermanos. Y nuestro Dios no es un Dios de división, es un Dios de unión. Y vuelvo y repito y digo esto: en aquel entonces, ni los celotes, ni los esenios, ni los saduceos, ni los fariseos, ni ninguno de esos grupos que existían tenían la verdad absoluta de parte de Dios. Nadie tiene la verdad absoluta de parte de Dios. Dios es tan infinito, Dios es tan grande, que no puede caber en la mente de un hombre en su totalidad, que no puede caber, aleluya, en el mundo entero de tan amplio que Dios es. Pero nosotros todos queremos creer que todos tenemos la verdad absoluta de parte de Dios. Y esto es lo que trae entonces, mis amados hermanos, es división, como logró hacerlo el apóstol Pablo para defender su vida en aquel entonces. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Entonces, los saduceos creían en todo esto. Ahora, mis amados hermanos, usted dice: pero su mensaje, los fariseos creían en todo esto. Pero usted dirá: hermano, pero el mensaje que usted acaba de traer, o el estudio que usted está acabando de hacer, se titula ¿Era Yeshua fariseo? Pues permítanme decirle que sí, mis amados hermanos. Permítanme decirle que sí. Le voy a decir el porqué. Número 1, Yeshua creía en la resurrección. Número 2, Yeshua participó, amén, usaba el pan y el vino, amén, para celebrar Pesa. Aleluya. Yeshua usaba lo que se llama el talí. Yeshua, amados hermanos, se lavó los pies y lavaba los pies. Yeshua permitió que le llamaran Rabón, maestro. Aleluya. Y esto no venía de parte de los saduceos, esto venía de parte de los fariseos. Eran los fariseos quienes se daban el título, amén, de maestro. Cuando una persona había pasado por los estudios sistemáticos y exhaustivos, amén, de la Torá y del judaísmo, es decir, de todos las alajá, de todas las leyes adicionales que el judaísmo tiene, amén, fuera parte de lo que es la Torá. Amén. Ellos le llaman esto a las alajá, es decir, esas leyes adicionales que ellos tienen. Jesús o Yeshua era un conocedor, mis amados hermanos, de la ley oral. Amén. Y Yeshua practicó todo el ritualismo. Lo que Yeshua no estaba de acuerdo, mis amados hermanos, era con la imposición muchas veces de estos ritualismos, cuando esto se hacía más pesado, cuando se le daba más valor
a todo este ritualismo y a todas estas leyes, amén, extras bíblicas, cuando se le daba más valor que a la Torá. Por eso decimos, mis amados hermanos, que Yeshua era un peruchín, era un fariseo. Aleluya. Dicen las escrituras en el capítulo que yo acabo de leerle, que en una ocasión vino un hombre llamado Nicodemo, amén, principal entre los judíos, fariseo, y le hace la pregunta: Yeshua, ¿qué puede hacer un hombre para heredar la vida eterna? Es decir, heredar el Olam Abba. Amén. Les repito el texto, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, maestro, expresión que solamente se da dentro de los fariseos. Rabí, maestro, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Escucha esto, y quiero que analicen bien esta expresión. Sabemos que ha venido de parte de Dios, es decir, ha sido un enviado de parte del Eterno. No le dice que Él es Dios, sino le dice que tú has venido como maestro, es decir, ha venido para que nos enseñe ¿qué? El Brit Hadashah, no, para que nos enseñe la Torá. Aleluya, para que nos enseñe los Neivim, para que nos enseñe lo Ketuvim. Por eso es que en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, Él dice: yo no he venido a quebrantar, a quitar la Torá, los Neivim, los profetas, los Ketuvim. No, no, no. Yo he venido a darle la interpretación correcta como maestro. Amén. He sido enviado con este propósito, así como el Señor envió a Moche, aleluya, a que hiciera una misión en el pueblo de Israel cuando lo envió a Egipto, así como levantaba a los profetas para que fueran y testificaran y hablaran de lo que es la Torá. Asimismo, Yeshua fue enviado como maestro. Y dice que vino Nicodemo vino donde Yeshua de noche. ¿Por qué de noche, mis amados hermanos? ¿Por qué de noche? Era costumbre de los maestros, escucha esto, era costumbre de los maestros, amén, juntarse de noche cuando iban a hablar cosas profundas, cuando iban a hablar cosas que quizá el que no estaba a su nivel no podía entenderlo. Por eso es que viene de noche. Mucha gente dice: tú no ves que era que no se podían juntar con él por esto y por esto. No, mis amados hermanos, era costumbre de ellos, entre los maestros, juntarse de noche para así hablar cosas profundas, cosas espirituales profundas, que el que no estaba a su nivel no podía entenderlo. Aleluya. La mayoría de las personas que seguían a Yeshua eran de los mismos fariseos. Por eso que usted ve que aparece Nicodemo aquí. Por eso que usted ve que en el libro de los Hechos se encuentra con un hombre llamado Simón, que también era fariseo. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, por eso le digo que Yeshua era un fariseo. Desde luego, como en todos los grupos aparecen aquellas personas que dicen unas cosas por otras. Y como en todos los grupos aparecen aquellos que solamente hacen favor a aquellos que están conforme a su creencia y a su visión. Así es que, mis amados hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga de ti misericordia y que me bendiga hoy, mañana y siempre. Palabra que edifica. ¿Era Yeshua un fariseo? Bendiciones. Usted lo analiza, no me crea a mí, investigue, después que usted investigue, entonces usted saca su conclusión. Bendiciones.